Utilizar el no en la educación de nuestros hijos e hijas es indispensable, aunque muchos piensan que se puede traumatizar. En el vídeo de hoy les explicaremos cómo utilizar esta herramienta en beneficio de sus hijos e hijas. Él es Ricardo, yo soy Mariluz y esto es Método Dallek. El no es una herramienta fundamental que necesitamos utilizar padres y madres cuando se trata de educar a nuestros hijos e hijas, y por alguna razón se le ha demonizado. Nos referimos a la educación permisiva y buenista de la que le hemos hablado muchas veces, esta en la que el no tiene cabida. Y es necesario ponerle límites a nuestros hijos. Y esta educación sabemos que viene de la educación férrea de antaño, ¿verdad? Sí, antiguamente era verdad, ¿no? O sea, el no era tajante, papá, mamá decían ya está y no había cuestionamiento ninguno. Eso tampoco era saludable, pero claro, nos vamos a los extremos, tenemos esa mala costumbre y ahora nace esta educación de que no le digas que no, que se traumatiza. El no, lo hemos dicho, es necesario. Las consecuencias de no poner límites, aquí le dejamos algún vídeo, por ejemplo, para que se den cuenta las consecuencias tan peligrosas que trae de ser tan permisivos en esta educación. Pero como sabemos que es tan necesario y hay mucho miedo a utilizarlo, vamos a darle 5 pautas de cómo manejar el no de una manera realmente buena, justa, equilibrada para formar niños de hoy en día a futuros jóvenes y adultos sensatos y equilibrados en nuestra sociedad. Así que sin más, vamos a ver la primera. Vamos con la primera. Dejar de lado nuestro estado de ánimo. Esto es fundamental y seguro que a todos nos suena. Si estamos de buen humor, todo es alegría, permisividad en casa. Sí, claro, cariño, puedes hacerlo. Sí, por favor, cómete toneladas de chocolate, no importa. Pero si estamos de mal humor, no. Y hay una incoherencia, ¿verdad? Sí. Para el mismo hecho, según nuestro estado de ánimo, podemos decirle que sí, podemos decirle que no. Y esto en nuestro hijo, ¿cómo afecta? Eso confunde mucho y sobre todo nos confunde a nosotros, porque si somos muy permisivos y luego nos arrepentimos, decimos ¿qué hemos hecho? Pero luego si venimos de mal humor y hemos sido tajantes porque simplemente nos hemos dejado llevar por nuestra emoción, nos damos con un látigo y volvemos a sobrecompensar, que también hemos hecho un vídeo sobre eso, lo dejamos aquí, lo peligroso que es. Así que una de las cosas que deben tener en cuenta para trabajar con el no y poder decir un no a tiempo y de buen momento, nuestro estado de ánimo, debe quedar a un lado. Usar la cabeza y no el corazón en la educación. ¿Vamos con la segunda? Vamos con la segunda. Quizá una de las dificultades más evidentes con las que nos encontramos padres y madres cuando se trata de decirle que no a nuestros hijos es que no tenemos claro si es el momento de hacerlo o no y deberíamos decirle que sí y dejarle hacer. Entonces le aconsejamos que se hagan una pregunta y es si le perjudica. ¿Esto le perjudica a mi hijo? Y tienen que tener en cuenta que debemos pensarlo a corto, a medio y a largo plazo, porque quizá algunas veces las consecuencias no son tan evidentes, pero luego a largo plazo sí que le causa una dificultad o tiene esa consecuencia, ¿no? Lo hemos visto en muchos vídeos. Entonces les aconsejamos esto, que se pregunten si eso le va a perjudicar. Claro, a veces es bueno tomarse el tiempo de pensar, ¿no? O sea, ¿por qué le digo que no? Es bueno a veces decir que no, pero a veces es bueno permitir. Un ejemplo rápido, si me lo permite. El niño que se quiere subir un árbol, ¿no? De repente tenemos que pensar, a veces nos da miedo y decimos, no te subas, te puedes caer. Sí, a corto plazo o el plazo inmediato, pues me la libro, el niño no le pasa nada. A largo plazo, haberle dicho ese no al niño, de repente no te subas ahí, lo limita a explorar, a aventurarse un poco más, a hacerse un propio desafío personal. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces hay que decirle, avanza un poco, esto no puedes, pero siempre debemos pensar, ¿para qué se lo estamos diciendo? Porque simplemente se nos ocurre, porque nos está incomodando o realmente hay un peligro latente. Y como bien ha dicho Mari, a corto, a mediano y a largo plazo. Hay que evaluar esas situaciones para decir, no debes hacerlo o sí debes hacerlo. ¿Queda claro? ¿Vamos con la tercera? Vamos con la tercera. La tercera de las pautas se deduce de todo lo que hemos venido comentando anteriormente y es que no podemos abusar de esta palabra, del no.
Y lo hacemos muchas veces, pues como os hemos venido explicando, por el estado de ánimo, por el miedo a que nuestro hijo se equivoque, nuestro hijo o hija se equivoque, porque hemos recibido nosotros también una educación muy autoritaria, muy castrante, y entonces todo era no, 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 y tiendes a repetir el patrón, ¿verdad? Eso lo hemos visto muchas veces. Pero sabemos que abusar del no tiene sus efectos negativos sobre nuestros hijos, ¿verdad que los tiene? Unos efectos bastante negativos, ¿no? Personas, por ejemplo, que de adultas no pueden tomar decisiones, no se atreven, personas muy tímidas, muy inseguras. En el vídeo anterior, aquí le dejamos, por ejemplo, Mariluz hacía una representación, ¿no? Está la persona que dice no, y no da un no rotundo, no es capaz de bloquear una acción, digamos, que yo estaba efectuando, no invasiva, autoritaria. Entonces, muy peligroso cuando aplicamos ese no a los hijos constantes. Claro, es que le anulamos, ¿verdad? Le anulamos esa capacidad que tienen las personas de defenderse y de imponer también su criterio y su opinión. Así que mucho cuidado con eso. Y hay un detalle importante con el abuso del no. Debemos también, que es algo importante para no caer en esto, porque en verdad, hoy en día ser padre es complicado en ese sentido. La influencia social. No es lo mismo la influencia social de antes, que era el conjunto de vecinos del barrio, que hoy en día la influencia social es mundial. Redes sociales, videojuegos, todo, ¿no? Y queremos decir no por esto. ¿Qué debemos hacer, Mariluz? Hombre, no se puede abusar del no, como le venimos diciendo, porque es un hecho que vivimos en la realidad en la que vivimos, y lo que debemos hacer es preparar a nuestros hijos para que las enfrente. Porque si todo es un no, se van a frustrar al final, porque viven donde viven, tienen que relacionarse con las personas con las que hay a su alrededor. Entonces lo que debemos hacer es tratar de decir los noes cuando correspondan, y dejarles también un poco que ellos avancen, que se equivoquen, que aprendan de sus errores, y nosotros estar ahí para apoyarlos. Se lo hemos dicho muchas veces, porque si no vamos a tener hijos pues muy cabreados, muy frustrados, completamente anulados, sobreprotegidos, por tanto abusar del no y de los límites mal puestos. Entonces abogamos por esto, ¿no? Por saber cuándo decir un no. Tanto usarlo en demasía como no usarlo es un problema total. El equilibrio es la clave. Y ahora vamos a ver el cuarto punto, que es bastante importante. En este punto, en el cuarto, no, les iba a explicar mejor, no. Vamos al cuarto punto y se los explicamos ahí. Vamos al cuarto punto. No porque yo lo digo y punto en boca. Madre mía. ¿Le suena esta frase? ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Queríamos explicarle en este punto que un no siempre debe ir acompañado de una explicación, porque si no, no se da el aprendizaje que pretendemos darle a nuestro hijo y a nuestra hija, importante, ¿verdad? Eso, ¿sí? Sí. Entonces debemos entender que el no es un para, ¿verdad? Para y vamos a analizar, ¿verdad, Ricardo? Sí, es muy cierto, y esa frase todos la hemos dicho, sobre todo la hemos escuchado, y muchas veces cuando decimos, no, es que yo le digo a mi hijo que no, totalmente autoritario, totalmente desmedido, ¿no? Sí, castrante, ¿no? Y ahí es cuando se comete el error, y de ahí nace la educación monista, porque no hay una explicación. El no es necesario, no vayas por ahí, ¿pero por qué? Mira, te puedes caer, te puedes tropezar, lo que te decía, no estás viendo esto. Ahí está la lección, claro, que tiene que aprender. Ese es el aprendizaje que bien has dicho, ¿no? Y es importantísimo que después de un no venga un aprendizaje. Pero ojo, hay un detalle antes que se me olvide, que hay veces que al niño no, o la niña no va a entender. Y ya llega un momento en que uno intenta explicarle a los niños y el niño dice, no, pero es que no me parece. Yo, bueno, lo siento, intento darte la explicación, sé que de adulto me entenderás, y dejarle esa puerta abierta, pero siempre una explicación. ¿Cierto, Mariluz? Sí, cierto. Además tenemos que tener en cuenta que muchas veces tampoco se puede dar la explicación en el momento. Podemos hablar de una situación de peligro. En ese momento tú no te puedes detener a explicarle a tu hijo el por qué no. Y aquí hay algo muy importante, y es que si abusamos del no, cuando realmente hay que decir un no importante porque tu hijo está en peligro, esa palabra ya ha perdido por completo el sentido y el significado, y tu hijo no te va a hacer caso. Entonces debemos no abusar del no, como le venimos diciendo. Si en ese momento no se puede dar una explicación, no se da, pero tratemos de no abusar para que el no tenga ese sentido que debe tener, y en un momento de peligro nuestro hijo atienda ese no como corresponde, por su bien, básicamente, porque está en peligro. Entonces recuerden, den una explicación cuando se pueda dar, y si no, déjenla para más tarde, pero eviten por favor el decir el porque yo lo digo y punto. Sí, porque es algo, esa frase, porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, y sobre todo ese tono enérgico, sin mediar explicación alguna, es lo peor que podemos hacer. Ahora, hay que reconocer que muchos padres dirán, es que Ricardo, como no le diga así a mi hijo, claro, si nunca lo has acostumbrado a una explicación con 16 años, te acostumbras a que tu hijo desafíe. Cuando tú educas desde pequeño
a darles una explicación desde el respeto, explicando, decir, te respeto y te lo explico. Si no me entiendes, lo siento, pero ya hay momentos en que hay que decir, pero ese niño cuando crece jamás va a desafiar, porque sabe que puede confiar, que aunque no lo pueda entender, sabe que tu padre o tu madre son más sabios, te hablan desde la experiencia y te respetan eso. Así que ya lo saben, expliquen siempre el porqué para evitar mayores conflictos. Y vamos con la última. Sí, porque además es muy importante, al hilo de lo que vienes diciendo de la confianza que le damos a nuestros hijos, el siguiente punto es muy importante y es clave para entender esto. Así que vamos con el último punto. Vamos allá. Como les comentaba en el punto anterior, en este punto vamos a hablar de confianza. Quizá pueda costar trabajo encontrar la relación, pero lo van a ver a continuación. Cuando nosotros le decimos que no a nuestros hijos, tenemos que ser consecuentes con el no que le hemos dicho y persistentes. Así nos hayamos equivocado. Porque si le decimos que sí o le decimos que no y luego cambiamos de opinión, nuestros hijos ya no saben qué esperar de nosotros y eso quiebra la confianza, que ya lo hemos visto en algún vídeo, le dejamos por aquí el enlace, quiebra la confianza con nuestros hijos, así que debemos ser consistentes cuando decimos que no. Sí, es muy cierto, ¿no? Muchas veces le decimos que no y que entra, ay, pobrecito, la culpa, ¿no? Y bueno, por esta vez. Y si no lo creen, analícense ustedes mismos la cantidad de veces, o basta ver en un centro comercial o en algún restaurante el niño, dame, no, ay, toma. Si le vas a decir que no, dile que no hasta el final, porque si no, como bien has dicho Mariluz, ¿no? La confianza se pierde. La mejor herencia que podemos dejar padres y madres es nuestra palabra. Que sepan que pueden confiar en nosotros, que lo que hayamos ofrecido, sea bueno o malo, en este caso un no o un sí, va a ir hasta el final, para que ellos sepan que siempre pueden apoyarse en nosotros. Eso es algo que desgraciadamente cada vez se tiene menos. Con esta educación permisiva, decirle no a un niño nos causa tanto dolor que le digo no puedes, y al ratito, bueno, no, vale, por esta vez me pidió un helado y ahora le compro pues 20 helados, ¿no? Ahí es donde el no pierde el sentido que le comentábamos antes en el vídeo. Cuando el no es importante porque es una situación clave y de peligro, ese no significa nada. Lo hemos dicho tantas veces que ya no significa que no, significa un tal vez, un puede, un ahora después, todo menos no. Con lo cual se quiebra esa confianza y entonces pues la educación se nos va. Algo muy, perdona que te interrumpa, pero me has hecho recordar algo que me dijo mi hijo una vez. Me dice, si un día papá tú me dices que esa persona para mí no me conviene, lo creeré. Y me sorprendió ya de adulto que me diga por mi hijo, o sea, siempre has buscado decirme lo mejor. O sea, no le he dicho, y es un consejo que le damos a todos, ¿no? Nunca se debe educar cuando lo que uno quiere hacer, sino según lo que debe. Claro, ¿no? Según mi conveniencia, me siento bien, me siento mal, sino lo que él necesita. Con esto el no es igual. Si al niño no, y luego le doy el helado, no, luego le compro el juguete, no, luego le doy lo que sea, lo que me haya pedido porque me hago pena, cuando sea adulto y le diga, esta situación no te conviene, esto es peligroso, esta persona, este trabajo, que te vayas a este lugar es peligroso, es decir, tú no sabes nada, papá, tú qué sabes, porque tu palabra no vale nada. Así que mucho cuidado con eso. Y bueno, ahora sí, sin más, nos despedimos, ¿no? Si les ha gustado el vídeo, ya saben, déjense un like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo a través de sus redes sociales, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y el mejor consejo que podemos darle: dejen que la naturaleza los guíe. Muchas gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, amigos.